siempre como que, al igual que cuando teníamos los capacitores, habían ciertas reglas y debíamos de irlas evaluando para saber qué paso es el que vamos a continuar realizando. Al igual que los capacitores, como nos lo dijo Jairon, llegamos a encontrar una resistencia equivalente y luego de encontrar una resistencia equivalente, lo que hacemos es que nos vamos al revés, en reversa de cómo fue que empezamos para llegar nuevamente y tener todos los valores de los resistores que nos den en ese problema. En la resistencia, en las resistencias en serie, las vamos a encontrar siempre una a continuación de la otra, como lo que les estoy presentando ahorita acá en pantalla. Esas son resistencias y una está seguida de la otra. ¿Qué es lo que sucede con las resistencias en serie? Si nosotros queremos llegar a encontrar una resistencia equivalente, tenemos la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y así hasta llegar a la resistencia N. Todas las resistencias las sumamos para lograr encontrar una resistencia equivalente. La corriente va a ser igual en todas. La corriente 1 va a ser igual a la corriente 2, la corriente 2 va a ser igual a la corriente 3 y así sucesivamente. Entonces, si comparten la corriente, lo que va a ser diferente cuando tengamos resistencias en serie va a ser el voltaje. El voltaje va a ser diferente, ¿sí? Entonces, vamos a estar viendo tres fórmulas: la de resistencia, la de la corriente, que la vimos la semana pasada, que nos decía voltaje es igual a corriente por resistencia, y si necesitamos corriente va a ser igual a voltaje partido resistencia, ¿sí? Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando si nos piden corriente y esta si nos piden voltaje. Son las dos fórmulas que vimos la semana pasada y que no tienen más por dónde encontrar como más valores. Si nos piden voltaje, la despejamos de esa fórmula; si nos piden corriente, la despejamos de esa fórmula; y si nos llegan a pedir alguna resistencia como tal, así como los ejercicios que vimos la semana pasada, pues también siempre tomamos la misma fórmula. Pero estas son las fórmulas que vamos a estar viendo cuando estos se encuentren en serie. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, sí, vamos bien. Ok, ahora, ¿qué sucede cuando en vez de tener las resistencias en serie, están en paralelo? Como lo habíamos dicho en los capacitores, cuando estábamos viendo el tema de capacitores, nosotros vamos a saber que estos están en paralelo porque tienen comunicación en sus extremos, es decir, estos tienen comunicación acá, estos tienen comunicación acá, lo que nos indica que estas dos resistencias están en paralelo, al igual que esta acá, tiene sus extremos en comunicación y por acá también en comunicación, estos acá en comunicación y acá estos en comunicación. Esto nos da la pauta de saber que estas resistencias están en paralelo. Si nosotros queremos saber la resistencia total o la resistencia equivalente, nosotros vamos a tener una fórmula que nos dice resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2 y todas las que estén en el problema. Ahora, ¿cómo hacer con esta? Donde la resistencia equivalente la tenemos en la parte del denominador. Cuando lo tenemos en la parte del denominador, la resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido el resultado que les quede de esta operación de los paréntesis, es decir, esto que ustedes tengan por acá. Vamos a colocar 1 dividido dentro de lo que les quede en ese resultado y así vamos a calcular nuestra resistencia equivalente. Acá, a diferencia de las resistencias en serie, el voltaje es el mismo. El voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, al voltaje 3, al voltaje 4, y la corriente es diferente.
Es decir, en cada uno de los puntos la corriente va a ser diferente. Entonces, volvemos a hacer los mismos procedimientos que hacíamos al momento de resolver los capacitores. Evaluábamos primero qué tipo de resistencia, qué tipo de capacitor es, para saber si están en paralelo o están en serie y saber qué fórmula vamos a aplicar. La fórmula, la única que va a cambiar, es la de la resistencia. Luego la del voltaje y la corriente, sabemos que es la misma fórmula, solo que debemos saber qué nos están pidiendo de esa fórmula para poder despejarla. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien hasta ahí. Yo tengo una duda, creo que lo estaba haciendo mal. Dígame. Porque para resolverlos en serie usaba esa fórmula y para resolverlos en paralelo solo los sumaba, creo que lo utilicé. En los capacitores. Lo estaba haciendo al revés. Sí, porque los que No, sí es al revés, Jairón. Sí, En capacitores es al revés, sí es contrario. Para paralelo solo se suman y para en serie se dividen. Así como En capacitores sí es al contrario. Yo tenía esa duda porque dije cuando empezó claro, pero No, mire, por eso les digo, este tema es similar al de ¿cómo se llama? Al de capacitores. Lo que sí debemos ir evaluando es cómo están estas resistencias o cómo están los capacitores cuando a usted se le presenten, porque cuando están en serie nosotros utilizamos la fórmula de la división, ¿sí? Capacitor equivalente era 1 partido capacitor 1 más 1 partido capacitor 2, ¿sí? Cuando estos estaban en serie. Cuando estaban en paralelo, lo único que hacíamos era sumar. ¿Sí? Y acá es diferente. Acá es diferente. Solo cambia la funcionalidad. Ahí está, gracias. Ok, entonces, ¿qué sucede? Nosotros acá tenemos, entonces, para saber cómo vamos a encontrar esa resistencia equivalente. En este caso nos van a pedir la resistencia equivalente, la corriente equivalente o el voltaje equivalente. Entonces, la corriente y el voltaje los sacamos de la misma fórmula y la resistencia es la única fórmula que debemos evaluar. Le voy a colocar un ejercicio pequeñito por acá para que podamos ver cómo vamos a ir aplicando estas fórmulas. Ok, nos dan este circuito y nos dicen que está acompañado de 3 resistencias, resistencia 1, 2 y 3, donde se encuentran ubicadas, donde están estos puntos, se conocen como nodos, acá, se conocen como nodos. Tenemos las 3 resistencias, cada una con sus valores. En el inciso A nos piden encontrar la resistencia equivalente, en el inciso B la corriente equivalente y el inciso C el voltaje en un punto en específico, que ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a empezar con el inciso A, que es encontrar la resistencia equivalente. ¿Cómo logran ver ustedes las resistencias ahorita ahí en el problema? ¿Cómo así? ¿Cómo las miro? ¿Cómo están? ¿En paralelo? ¿En serie? Ahí, todos. Sí, las 3 son en serie, ¿no? ¿Están en serie? ¿Cuáles están en serie? Las 3, ¿Quién me R1 y dice? R2 creo que están en paralelo y si se opera R1 y R2 queda una en serie de R3.
R1 y R2 están en paralelo. Ojo con esto. Recuérdense que si están en comunicación sus extremos, están en paralelo. Miren. Ah, yo pensé Ahí que el están A y esos dos C en los estaba comunicación. cortando, dije yo. Entonces, si están en comunicación sus extremos para ambos, la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo. ¿Sí? Entonces, Yo me lo sabía cuando estaban solitos en medio, así no me lo sabía. ok. Entonces, vamos a tener estos dos en paralelo. Entonces, la fórmula nos dice 1 partido la resistencia equivalente es igual a 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2, ¿sí? Acá sabemos que el resultado de la resistencia equivalente pues lo dividimos dentro de 1. O 1 dividido el resultado, perdón, sería al revés. 1, el valor de la resistencia número 1 tiene un valor de 1000 ohm, más 1 partido la resistencia 2 tiene un valor de 300 ohm. ¿A qué es igual esta resistencia equivalente? Tomando en cuenta que el resultado de esto lo tomamos y lo dividimos 1 dividido el resultado de esto. El primero es 1000, ¿verdad? 1000 y 300. Gracias. ¿0.043? 0.043. 0.43. Ok, ahora 1 dividido ese resultado, ¿cuánto le da? Ajá. $232.56. 232. ¿A los demás cuánto les da? 2.3255. ¿Punto cuánto? 35 me dijo. 32.55. 32.55. A mí me dio Ok. 56. Esto aquí puede, a otras personas les puede salir el resultado de 230.79, 230.80, depende de la cantidad de decimales que se estén realizando, que se estén tomando al momento de hacer la segunda división. Ojo con esto, pero pues como les digo, los decimales así que se digan ay, que modifican mucho el resultado, no, con que nosotros tengamos bien colocados los procedimientos, no hay ningún problema. Tomemos el que les quedó a ustedes, que sería este de 232.55. Esta resistencia, si ya voy por la resistencia 3, entonces yo la puedo considerar como una resistencia número 4. Entonces voy a colocar por acá su valor. La resistencia número 4 tiene un valor de 232.55 ohm. Ahora voy a borrar por acá el procedimiento. Ya no tengo un circuito como el que se ve ahí en la figura, sino que ya tengo algo así como esto. ¿Sí? Donde acá está la resistencia número 4, que es la equivalente entre la 1 y la 2, y por acá tengo la resistencia número 3. Ahora les pregunto, ¿cómo logran ver cómo están esas resistencias? Serie. Esas sí ya están en serie. Están en serie, entonces, si por acá voy por la resistencia número 4, entonces la voy a llamar resistencia número 5. Resistencia número 4 más resistencia número 3. Y esa hace mi resistencia La equivalente. resistencia número 5, esta sería la resistencia equivalente. La 4 tiene un valor de 232.55 más la resistencia número 3, que tiene un valor de 900 ohm. Entonces la resistencia número 5 tiene un valor de ¿cuánto? 1132.55. 1132.55 ohm. Y esa sería mi resistencia equivalente. 1132.55 ohm.
Ya llegamos a encontrar entonces la resistencia equivalente, que es la que me están pidiendo en el inciso A. Luego de encontrar la resistencia equivalente, ¿vamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Si se dan cuenta, es bastante sencillo. Si está claro el tema de capacitores, si lo lograron comprender bastante, no hay ningún problema con este tema porque los procedimientos son los mismos. En el inciso A me pedían la resistencia equivalente, ya la tengo por acá. Ahora, en el inciso B, permítanme que se movió la pantalla. Espérame que se quedó trabado. Ok. ¿Sí ya logran ver la pantalla? Sí, ya la miramos, ingeniera. Ok. Entonces, ¿qué sucede? En el inciso B me piden encontrar la corriente equivalente. Con la fórmula de voltaje, yo sé que voltaje es igual a corriente partido la resistencia. Lo que me están pidiendo es la corriente, entonces lo único que hago es despejarla. Acá me quedaría corriente es igual a voltaje partido la resistencia. El voltaje que me dieron en el problema es de 200 voltios y la resistencia equivalente o la resistencia total es 1132.55. ¿Cuál es el valor de la corriente? Ser 17.65. Sería 0.18 si lo dejamos aproximado. 0.18 y esto sabemos que se mide en amperios. Entonces, esta sería mi corriente equivalente, mi resistencia equivalente, el voltaje que ya tengo, que es de 200 voltios. Esto es mi inciso B. Y en el inciso C me dice, encuentra el voltaje que hay del punto, se lo voy a marcar acá, del punto B al punto C. Encuentre el voltaje que hay del punto B al punto C. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a tomar esta fórmula que está por acá, donde me dice voltaje es igual a corriente por la resistencia. Entonces, si nos lo piden en algún punto en específico, lo que debemos hacer es tomar en cuenta las resistencias que están en ese punto nada más. Entonces sería voltaje es igual a la corriente, que ya tenemos, que es igual a 0.18 amperios, por la resistencia que se encuentra en ese punto que nos están pidiendo. En este caso es la resistencia número 3 y esta tiene un valor de 900 ohm. Entonces, ¿cuál es el voltaje que hay entre ese punto? Multiplicando 0.18 por 900 ohm. ¿Cuánto les queda? 158.93. 158.9. 98. Ah, 158, sí, perdón. 158. Punto 94. 93. 172 me dio a mí. Yo lo tomé de una vez, por tanto, 0.18 por 900. 58. Ahorita vamos a traer. 162 da 0.18 por 900. Sí, son 162. Sí, lo que pasa es que yo lo hice de una vez sin hacer la pausa del resultado anterior. Ah, ok. ¿Cierto? 162 y este sería el voltaje que les están pidiendo del punto B al punto C. Eso sí se lo llegaran a pedir en algún inciso, pero acá no lo pidieron del punto B al punto C. Entonces ahí completamos los tres incisos que nos pidieron. Inciso A, resistencia equivalente, que aquí la tengo, corriente equivalente, aquí la tengo, y el voltaje en un punto en específico, que es el que justamente sacamos ahorita, ya lo tengo por ahí. ¿Estamos claros con este ejemplo? Tengo una duda. Diga.
Mire, si en dado caso nos pidieran la resistencia, o ¿qué es lo que pedimos? Sacamos de ahí voltaje. Voltaje. Va, del punto A al punto C tomamos como referencia la resistencia 1, la 2 y la 3 y hacemos el mismo procedimiento. Pero para eso, para sacar desde el punto A al punto C, ya tiene su resistencia equivalente. Ah, ya. No ¿Sí? hay necesidad. Mira, Ajá. esos 162 voltios son del voltaje total. Del punto B al punto C. Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es del punto B al punto C. Ahora, con la duda de ahí de quién me preguntó. ¿Quién me preguntó? Yo, pero ya la entendí. Ok. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si nos hubieran pedido del punto A al punto B? Hay que tomar un camino o se toman las dos. Utilizamos la resistencia 4. La resistencia 4. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a tomar una por separado y otra por separado si nosotros ya tenemos una equivalente dentro de ese circuito? Si nosotros llegáramos a sacar, si en el problema nos lo pidieran del punto A al punto B, lo único que hacemos acá es multiplicar la corriente 0.18 por la resistencia equivalente que está desde el punto A al punto B. Ahí encontramos la resistencia 4 como nos lo está diciendo Jonathan. Acá sería 232.55 y nos tendría que dar un resultado que aproximado o que se acerque a los 200 voltios que nos dieron en el problema inicial. Es decir, del punto A al punto B, ¿cuánto les queda si lo hacemos así? $41.76. Si no, 41.76, nos va a pasar un poquito, más 232.55, no, 41.76 más 162, 203 queda, pero acá en el valor de la resistencia número 4, a ustedes les quedó 232.55, a otros compañeros les queda 230.79, y si les quedara 230.79 por 0.18, les quedaría 40, bueno, siempre se pasa un poquito, 41.54 más 162, nos pasamos como 202 o 203, que es del punto en específico que nos estén pidiendo el voltaje. Ahora, si no nos lo piden, nosotros sabemos de que están los 200 voltios del problema. Ahora, si nos lo piden así, nosotros hacemos el cálculo, solo tomamos en cuenta las resistencias que están dentro de esos puntos. Ingeniero, una pregunta. Uh-huh. Empezamos en julio el semestre, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, ya. No, solo era eso, es que estoy viendo lo de la Ingeniera, colegiatura. fíjese que a mí se me salió de la clase porque no sé qué me pasó a mi computadora, no sé si me pudiera explicar. ¿Hasta dónde logró? Desde que hice el dibujito ya no vi nada porque se trabó. Ok, se lo explico. Dieron un circuito, ¿sí? Resistencia con 3 resistencias, nos dieron el voltaje y acá nos dijeron en el inciso A, encuentre la resistencia equivalente. Entonces, nosotros empezamos a evaluar cómo se encuentran las resistencias que nos dieron en el problema. Le pregunto, según usted, ¿cómo considera que están las resistencias que nos dieron en ese circuito? Yo creo que el cuadrito sería en paralelo, ¿no? Y la de la resistencia número 3 sería en serie. Ajá, entonces primero resolvemos las que están acá, las que usted me dice de que están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque sus extremos están en comunicación, por eso se los marqué aquí con rojo, ¿sí? Entonces, resistencia 1 y resistencia 2 están en paralelo. Como están en paralelo, nosotros utilizamos la fórmula de la división, la que les dejé en la presentación de hace un ratito.
donde nos Ajá. dice resistencia equivalente es igual a 1 partido resistencia 1 más 1 partido resistencia 2. No sé si tiene por ahí la fórmula. Bien, aquí la tengo. Ok, realiza el procedimiento para ver cuánto le sale. Realizo lo que está dentro de paréntesis, ¿verdad? Ajá, es correcto. Me queda 230.76. Ajá, eso es lo que les decía a sus compañeros, que a ellos les quedó 232.55 y a usted le queda 230. ¿Cuánto le dice? Ok, trabájala con 230.76. Ajá. Entonces, con eso usted encontró la resistencia equivalente entre el punto de la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces, tener un circuito tan grande como el que nos aparece ahí ya no está así, sino que solamente hay una resistencia acá y hay otra resistencia acá. Acá le quedó la resistencia número 4, que fue la que usted encontró, y por acá le quedó la resistencia número 3. Ahora, ¿cómo se encuentran esas resistencias ahí en ese nuevo diagrama? Ahí, ¿cómo se encuentra? No tenemos que Ajá, sumarlas. La 4 y la 3 están en serie, ¿cierto? Ajá. Entonces lo único que hay que hacer es sumarlas. La 4 y la 3 hay que sumarlas. Ujú. Me queda 1130.76. Que es esto lo que les quedó a sus compañeros. Entonces, con eso que usted hizo ahorita, ya encontró su resistencia equivalente. ¿Sí? Que era el inciso A, lo que nos pedían en el inciso A. Ahora, en el inciso B, nos pedían encontrar la corriente equivalente. Entonces, para la corriente equivalente está este procedimiento que le voy a colocar, al que le estoy marcando ahorita acá con rojo, donde la fórmula de voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero como lo que nos interesa es la corriente, entonces despejamos. Corriente es igual a voltaje partido resistencia. El voltaje que nos dieron en el problema es de 200 y su resistencia equivalente le quedó 1130 punto y algo. 176. ¿Cuánto le da a su corriente? 0.17. 0.18 me queda porque se aproxima. Ok, entonces ya llegamos a encontrar 0.18. Ese es su segundo inciso, encontrar la corriente equivalente. Entonces ya tiene su resistencia equivalente y ya tiene su corriente equivalente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, el tercer inciso nos decía, encuentra el voltaje del punto B o del nodo B al nodo C, ¿sí? Del punto B al punto C, el voltaje. Entonces le coloqué acá, lo que está acá con negrita, el voltaje es igual, nuevamente la misma fórmula, corriente por resistencia. Multiplicamos la corriente que nos dio en el inciso anterior, que son 0.18, pero la resistencia la vamos a multiplicar solo por la que se encuentra dentro de ese circuito, dentro de ese punto. La única resistencia que tenemos ahí es la resistencia número 3. Entonces multiplicamos por el valor de la resistencia número 3. ¿Cuánto le da? 162 voltios. 162 voltios. Ese es el voltaje que hay del punto B al punto C. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Ok, entonces, si eso es lo que tenemos nosotros del punto B al punto C, si tenemos 200 voltios como
como voltaje general del problema, entonces el resto debe estar del punto A al punto B, que era lo que les estaba explicando ahorita a sus compañeros. Pero el problema llega hasta acá, hasta donde dice encontrar el voltaje del punto B al punto C. ¿Vamos bien ahí? Sí, sí, está bien. Ok, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Este está un poquito más larguito, pero como les digo, si logramos comprender la parte del procedimiento de capacitores, no van a tener ningún problema para poderlo desarrollar. Voy a borrar. Ok, nos dan este problema. Solo les voy a colocar por acá los valores de las resistencias. Ok, tenemos entonces los valores de las resistencias, tenemos su voltaje y nos piden nuevamente, acá son 3 incisos. El primer inciso, encontrar la resistencia equivalente. El segundo inciso, la corriente equivalente. Y el tercer inciso, encontrar los 3 valores para cada resistor o para cada resistencia que nosotros tengamos en el problema. Empecemos pues. ¿Cómo logran ver ustedes los circuitos, las resistencias en ese diagrama? Que están en serie la R1, R2 y R3. ¿Por dónde empezaríamos? Yo empezaría por la 4 y 5. Ajá, ¿cómo está el 4 4, y el 5, 6 y 7. Esas están en paralelo. ¿En paralelo? ¿El 4 y el 5 están en paralelo? Las 4 y el 5 lo miro en serie, las 6 y 7 en Sí, serie, y sí, después sí. se forma un paralelo. Sí. ¿Sí? Es así como está diciendo Antonio. Mire, pues para que estén en paralelo tienen que salir y entrar con sus mismos extremos. Entonces, ahí no están así. Esos están uno seguido del otro, entonces están en serie. Vamos a empezar entonces con las resistencias 4 y 5, las cuales están en serie. Si están en serie, yo sé que lo único que tengo que hacer es sumar. Entonces sería resistencia. Si ya voy por la 7, sería mi resistencia número 8. Resistencia número 4 más resistencia número 5. Resistencia número 8, la resistencia 4 tiene un valor de 4 ohm y la resistencia 8 es igual a 6 ohm. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ok, ¿qué otro ven ahí? ¿Qué más dijo Antonio? De que las 6 y 7 también están ¿en qué? También están en serie. ¿Por qué? Serie. Porque está uno seguido del otro. Entonces vamos a hacer de una vez el procedimiento para que nos quede más pequeño el circuito. Entonces ya voy por la resistencia 8, entonces coloco resistencia 9. Es igual a la resistencia 6 más resistencia 7 porque también están en serie. Entonces sería resistencia 6, tiene un valor de 10 ohm y la resistencia 7 tiene un valor de 2 ohm. Entonces acá esto sí igual a 12 ohm. Ya no tengo un circuito como el que está ahí, sino que solamente del nodo B tengo esto. Para acá arriba tengo 1,
y para acá abajo tengo otro, cierra y entra acá. ¿Cómo se encuentra entonces ahora la resistencia número 8 y la resistencia número 9? En paralelo. Ahora sí. En paralelos. ¿Por qué? Porque están acá compartiendo sus extremos. Acá y compartan el 8 y el 9 están en paralelo. ¿Vamos bien ahí los demás? Sí. Sí. Sí, todo claro, ingeniero. Ok, entonces tenemos la resistencia número 10, se la voy a colocar de una vez así con la fórmula para que no se me pierda. 1 partido, en este caso sería la resistencia número 8 más 1 partido la resistencia número 9, que son los dos equivalentes que se sacaron ahorita. Entonces sería 1 partido 1, la resistencia número 8 tiene un valor de 6 ohm, más 1 partido 12 ohm. ¿Cuánto les da el valor de la resistencia número 10? Ingeniera, yo lo que hago para que no se pierdan tantos decimales es que en lugar de el 1 partido la resistencia 8 más el 1 partido la resistencia 9, dividirlos otra vez el 1 dentro de ese resultado, es que hago el 1 partido R8 más 1 partido R9 y eso elevado a la menos 1. Ok, ahí les está dando también otra opción, Jonathan, para que no se pierdan muchos decimales. Gracias, Jonathan. También existe otra fórmula. En algunos libros existe otra fórmula donde multiplican las resistencias arriba, luego las dividen abajo. Es otra forma también de poder calcular eso, pero lo pueden hacer como con la fórmula más sencilla o de la forma que les está diciendo Jonathan, para no perder muchos decimales. Sí, porque igual cuando las resistencias tienen el mismo valor hay otras fórmulas también. Sí. Ajá, entonces en otras utilizan la de multiplicación arriba y suma abajo, pero también la pueden usar, no hay ningún problema. Ingeniera, ¿Sí? da 3.74. ¿Cuánto le dio? ¿3 puntos? 74. ¿A los demás cuánto les da? 4 exactos. Ajá, tendría A mí que... cuatro. que no. Rectifiquemos, Antonio, porque tiene que darle exactamente 4. Está bien, Inge. Entonces, ¿qué sucede? Ya no tenemos un circuito tan grande. Por acá voy a colocar los valores ustedes para poder borrar. La resistencia número 8 tiene un valor de 6 ohm. Entonces voy a borrar por acá para tener espacio. Y la resistencia 9 tiene un valor de 12 ohm. La resistencia 10 tiene un valor de 4 ohm. Les voy a borrar por acá. Y de tener un circuito tan grande como el que teníamos en la parte de arriba, ya tenemos solamente un circuito de la siguiente forma, que sale desde el punto A, encontramos la resistencia 1, encontramos la resistencia 2, encontramos la resistencia 3 y encontramos la resistencia número 10 y ahí termina. Acá tenemos la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 10. Ahora les pregunto, ¿cómo se encuentran esas resistencias? En serie. Esas sí están en serie. Están en serie, entonces lo único que tenemos que hacer es sumarlas. Ya voy por la 10, entonces la voy a llamar resistencia número 11. Esto va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 10. Entonces la resistencia 11 es igual a resistencia 1, tiene un valor de 5 ohm. 13. La 2 tiene un valor de 2 ohm. La 3 tiene un valor de 3 ohm. Y la 4 tiene un valor de 4 ohm. Entonces, ¿cuánto les queda el valor de la resistencia 11? 13. 14. 14. 14. A la madre, no pasado, Andas enamorado.
Tiene un valor de 14 ohm. ¿Sí? Ingeniera, Sí. ¿la resistencia 2 cuánto vale? ¿2 o 1? 2. Ah, es que parecía Ah, 1. yo puse 1, Sí. por eso me dio 3. No. Ah, Es 2. Lo que pasa es que acá en la tablet como que los colochitos no se pueden. Aquí igual parece 10, 20 creo yo, pero es 10. Ingeniera, yo como 1 lo tomé, por eso. ingeniera, No es que esté tan mal. No era eso. ingeniera, Ok, no es entonces, no es que Jairito se ajá. haya equivocado, sino que Jairito anda enamorado, fíjese. ¿Verdad que sí? Sí, No, es Ya que lo fíjese perdimos. que ratos anda perdido. Cuando estamos haciendo tarea también anda perdido. Y yo digo que enamorado anda. Sí, yo digo que sí. Ok, entonces, ¿qué sucede acá? Ya llegamos a encontrar nuestra resistencia equivalente, que es la que nos están pidiendo. Acá sabemos que es de 14 ohm nuestra resistencia equivalente. ¿Qué sucede? Nos pidieron encontrar la resistencia equivalente, la corriente equivalente. Aquí con esto completamos el inciso A. En el inciso B nos pide la corriente equivalente, entonces sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia y nuevamente corriente es igual a voltaje partido resistencia. El voltaje que nos dieron del problema es de 168 voltios y la resistencia equivalente es de 14 ohm. ¿Cuál es el valor de la corriente? 12. 12 12. amperios. 12 amperios. Entonces por acá voy a colocar la corriente equivalente es igual a 12 amperios. Entonces, ¿qué sucede? Como lo hacíamos con los ejemplos anteriores, cuando estábamos trabajando capacitores, nos empezábamos a ir de abajo hacia arriba nuevamente para poder completar el inciso C, que me están pidiendo en este caso la información para cada uno de las resistencias que ya encontré. Si me doy cuenta acá, la información de la resistencia 11 ya la tengo. ¿Por qué? Porque la resistencia 11 ya conozco su resistencia, conozco su corriente equivalente y conozco su voltaje, que el voltaje es de 168. Entonces la voy a marcar por acá y voy a decir, esta ya la tengo. Ahora, como si nos vamos a ir en el orden de atrás hacia arriba, o sea, de lo más bajo hacia lo que hicimos primero, ¿qué resistencias salieron de la resistencia 11? 1, 2, 3 y 10. La resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 10. Entonces veamos. Volvemos a hacer lo mismo que hacíamos con los capacitores. La resistencia 1 tiene un valor de 5 ohm, la 2 tiene un valor de 2 ohm, la 3 tiene un valor de 3 ohm y la 10 tiene un valor de 4 ohm. ¿Cómo se encontraban estas resistencias? En serie. Estaban en serie. Entonces, ¿qué comparten? El amperaje. El amperaje, es decir, la corriente. ¿Sí? Entonces, vemos cuánto es de corriente o cuál es el valor de la corriente del resistor o de la resistencia número 11. Es 12 amperios. Entonces, acá tengo 12 amperios para este, 12 amperios para este, 12 amperios para este y 12 amperios para este. ¿Qué me hace falta encontrar? Su voltaje, su voltaje, su voltaje y su voltaje. El voltaje dijimos que es la multiplicación de corriente por resistencia. Acá 12 por 5, 60 voltios, 12 por 2, 24 voltios, acá 12 por 3, 36 voltios y acá 12 por 4, 48 voltios. Si sumamos estos 4 voltajes nos tienen que dar los 168 que tenemos acá. Ustedes me confirman. Me dicen si vamos bien. Sí, da cabal. Sí, ¿verdad? Los 168 voltios. Entonces, ya tengo la información completa del resistor 1, 2 y 3. Por acá lo voy a marcar para que llevemos el orden. Ya tengo el del 1, el del 2, el del 3 y el del 10. Seguimos trabajando en orden al revés de cómo veníamos resolviendo.
Después de haber resuelto estos, ¿cuál otra resistencia sacamos? La 8 y la 9. La 8 y la 9. Voy a borrar por acá. Sí tienen estos datos, ¿verdad? ¿Los anotaron? Sí. Ok, sí, porque ahorita los vamos a necesitar para las próximas resistencias. Entonces acá, después de haber encontrado estas, encontramos la 8 y la 9 que le dieron origen a la 10. ¿Sí? Entonces tenemos la resistencia número 8 y la resistencia número 9. La 8 tiene un valor de 6 ohm. En paralelo. Estaban en paralelo. Si estaban en paralelo, ¿qué comparten? El voltaje. El voltaje. ¿Y a qué resistencia le dieron origen estas dos? A la número 10. A la número 10. ¿Cuál es el voltaje de la número 10? 48 voltios. 48 voltios. Entonces por acá vamos, colocamos 48 voltios y 48 voltios. Me hace falta la corriente y me hace falta acá la corriente. Sería voltaje partido resistencia. Acá serían 8 amperios y por acá serían 4 amperios. Si estamos corrientes, la suma de las dos corrientes debe ser igual a la que tiene la resistencia número 10. Nos quedó con una corriente de 12 amperios la resistencia número 10. Yo 4 miro. En la resistencia número 10, la corriente Es Son 12. 12 amperios. 12, entonces 12. acá tenemos los 8 y tenemos los 4. Quiere decir que sí está bien. ¿Lograron ver eso? Sí, al sumarlos y las dos. Sí, al Ajá. sumarlo da lo mismo. Al Ok, sumarlo da entonces ya tenemos por acá la resistencia número 8 y por acá tengo la resistencia número 9 con su información completa. Me hacen falta estas otras 4 que sería la 4, la 5, la 6 y la 7. Voy a borrar por acá. Si se dan cuenta, este es un poquito, no es que sea un poquito más corto, pero se siente más corto porque cuando estamos trabajando con capacitores, estamos trabajando con exponentes, entonces eso hace que el procedimiento sea un poquito más largo. Tengo la resistencia número 4 entonces, la resistencia número 5, la resistencia número 6 y la resistencia número 7. Las últimas 4 que me hacen falta. La resistencia 4 tiene un valor de 4 ohm, la 5 tiene un valor de 2 ohm, la 6 tiene un valor de 10 ohm y la 7 tiene un valor de 2 ohm. Ahora pregunto, la 4 y la 5, ¿cómo estaban? Acá lo pueden ver en la figura que todavía está en pantalla. En serie. Estaban en serie, entonces, si estaban en serie, ¿qué estaban compartiendo? El voltaje. No. Si están en El serie, ¿qué comparten? El amperaje. La corriente. La corriente que diga. Entonces el 4 y el 5 están compartiendo la corriente. ¿A qué resistencia le dio origen el 4 y el 5? A la 8. A la 8. A la 8. ¿Cuál es la corriente de la resistencia 8? 8 amperios. 8 amperios. 8 amperios y 8 amperios. Entonces solo me hace falta el voltaje. Acá serían 32 voltios. Y acá serían 16. Nos tiene que dar un total de 48. Tiene 48 de voltaje la resistencia número 8. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces quiere decir que así sacamos los datos correctos. Entonces por acá marcamos el 4, marcamos el 5 que ya está con la información completa y nos vamos al 6 y al 7. El 6 y el 7, ¿cómo estaban?
paralelo. En serie también. En serie también, aquí lo pueden ver, ¿ven? Está uno seguido del otro. Entonces, si están en serie, comparten corriente. ¿A qué resistencia le dieron origen estas dos? Al número 9. A la número 9. ¿Cuál es la corriente de la 9? 4 amperios. 4 amperios. 4 amperios y 4 amperios. Entonces me hace falta solamente el voltaje y el voltaje. Acá serían 40 voltios y aquí serían 8 voltios. Lo que nos da un total de 48. Pregunto, ¿la resistencia número 9 tiene un voltaje de 48 voltios? Sí. ¿Sí? Y ahí se termina el plan. Ya encontramos los tres datos que nos pidieron para cada resistencia, lo encontramos. Tanto su resistencia, que ya no la habían dado, su corriente y su voltaje. Si se dan cuenta, una sola fórmula es la que se utiliza, la de voltaje. Y con esa despejamos y encontramos voltaje y corriente. Voltaje y corriente no es tan largo como el procedimiento de capacitancia. El procedimiento sí es parecido, pero acá se hace un poquito más corto porque tal vez son datos enteros también los que estamos trabajando, y cuando trabajamos con capacitancia trabajamos con muchos decimales, con exponentes, entonces hacía el procedimiento un poquito más largo. Pero sí quedó un poquito claro este. Sí, quedó claro. Sí. ¿Sí? Vean, para esta semana les dejé una hojita de trabajo. Esa se vence el día miércoles. No sé si la lograron revisar. Bien, ya la revisamos. Ok, entonces, ¿qué sucede? Si les dejo otra ahorita, les cargo esta que está acá. Entonces, este tema que estamos viendo ahorita, junto con el otro, el de la otra semana, que es la ley de Kirchhoff, voy a unificar una sola hojita de trabajo. O sea, hasta el otro sábado les voy a dejar la otra hoja de tarea, para terminar con esa hojita de tarea, y con esa hojita terminamos los puntos de la zona. Entonces, ¿qué sucede? Necesito que terminemos esta tarea, solamente la que tienen asignada para el día miércoles. Luego el día sábado miramos la ley de Kirchhoff, lo pegamos con esta que vimos ahorita y ya solamente les dejo una hojita de trabajo y con esa terminamos. Va a ser tal vez de unos 4 ejercicios nada más, porque yo sé que tienen que trabajar en la entrega de su proyecto, pero tampoco quiero dejar sin que practiquen este tema, porque aunque sea sencillo, es un poquito larguito. Entonces siempre pueden perderse un poquito en el procedimiento, entonces sí necesito que me lo practiquen. 1 y 2, porque ya estamos después de la fecha de entrega, estamos a 4 días del examen final. Entonces, si alguien tiene alguna duda, que me lo haga saber antes de que lleguemos a esa fecha del examen. ¿Estamos claros? Ingeniero, o sea que esta semana no nos va a cargar más, ¿verdad? Esta semana ya no. Esta semana no, solo la otra. Lo que puedo hacer es dejarle 2 ejercicios de esta y tal vez uno de la ley de Kirchhoff, porque la ley de Kirchhoff también lleva trabajo, o les dejo solamente uno de cada uno, tal vez del tamaño, ¿cómo dice? Uno de cada uno mejor. O uno de cada uno, porque si se dan cuenta es largo, es un poquito larguito. Entonces la ley de Kirchhoff es igual. Lo que sí es que si lograron comprender este de ahorita, la ley de Kirchhoff es bastante sencilla también. Lo que no quiero es cargarlos más, porque yo sé que a la siguiente semana que volvamos a hablar, pues ya solamente tenemos lo del proyecto, ¿verdad? Ya si alguien tiene alguna duda, entonces me lo hace saber y la resolvemos antes de que entren al examen final. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Ok, chicos, entonces nos vamos a quedar con este ejercicio. Solo les pido que trabajen un poquito en lo de las hojas de trabajo, ya solo en la que está ya puesta y en la que viene la otra semana, para que no pierdan esos puntos y que no les haga falta mucho ahorita ya para ganar el curso, ¿verdad? O si ya lo tienen, pues si llevan bien sus notas, más el proyecto, más la de la zona, entonces yo creo que deberían de estar bastante tranquilos. Ya casi, ingeniero, ya casi salió. Sí, ya 2 semanas